Muy buenas noches, estimado ingeniero Luis. Me voy a permitir desarrollar sobre mi testimonio hasta el momento que estoy presenciando como estudiante de la palabra de Dios en la Universidad Aquino de Bolivia. Bueno, el Señor un día me llamó donde estaba en mi vida lejos de la presencia de Dios, quizás desviado en otras áreas, en otras ocupaciones. Y así en mi vida, viniendo hasta el momento, con la ayuda de Dios, he podido estudiar su palabra. Y quiero permitirme presentar mi nombre, Vicente Coico Coaquira, estudiante de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, de la carrera de Liderazgo Pastoral de Universidad Aquino de Bolivia. En este momento voy a desarrollar sobre un tema llamada ¿qué competencias debe desarrollar el pastor cristiano? Y podemos decir, tal vez, palabra pastor tiene diferentes significados. En esta vida se le conoce a un pastor lo que es el guiador o el que guía al ganado. El pastor es el dueño del ganado que él tiene. A ese se refiere el pastor. Y según la Biblia, también el pastor significa el dueño de un rebaño o el responsable de una grey llamada la Iglesia de Dios, donde su responsabilidad es de guiar a las almas, a los creyentes. Entonces, para eso, en un concepto, un pastor es la persona que se dedica a la cría y guía cuidando del ganado al aire libre, especialmente referido al ganado ovino. El pastor realiza una actividad sacrificial. Un pastor cuida a sus ovejas, les ayuda a encontrar comida y agua, no las deja lastimarse ni perderse, las conoce y las ama, dando su vida para salvar del peligro. También mencionaremos el pastor según la Biblia. Según las escrituras, aparece el pastor, un pastor es una persona a la que se ha conferido autoridad dentro de una iglesia cristiana para dirigir y cuidar una congregación de creyentes. La Biblia menciona con 5 nombres para el oficio del pastor. Eso lo veremos
en el pasaje bíblico, el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dice la Escritura: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Acá en el pasaje bíblico, un pastor fue conocido con 5 nombres. Uno dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, la responsabilidad del pastor, de acuerdo a la Biblia, es de velar por las almas, es la guía espiritual de un grupo de creyentes. Un pastor puede tener muchas funciones o responsabilidades en la iglesia. Su principal trabajo es de apacentar el rebaño de Cristo. En el ámbito de la religión, el pastor es un ministro que tiene una congregación de fieles a su cargo. El pastor religioso, por lo tanto, cuida y alimenta el espíritu de los hombres. La Biblia lo llama pastores a aquellos que supervisan a la iglesia y a los miembros de la iglesia como un rebaño. Al igual que un pastor conduce y guía a sus ovejas, asimismo un pastor de una iglesia debe dirigir y guiar a su congregación. El buen pastor no abandona sus ovejas ante el peligro. Él sabe que su misión es defenderlas y conducirlas con seguridad hasta a los prados y a las fuentes de aguas. El pastor no abandona a sus ovejas ante el peligro. El buen pastor no es un mercenario. Él no trabaja solo por intereses personales, solo para asegurarse su sueldo. Quien así lo hace está mucho más preocupado consigo mismo, y las ovejas son solamente un modo de ganarse la vida. En una palabra, el buen pastor ama a sus ovejas. Todas estas características que nosotros reconocemos plenamente en Jesús, el buen pastor o los obispos actualmente son llamados a cooperar con su ministerio a la sociedad de la iglesia. Es de alcanzar el mensaje divino para que desarrollen en la vida espiritual como hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, como segundo, también quiero desarrollar sobre las competencias del pastor cristiano en el siglo XXI. Y conforme a la escritura, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, la palabra de Dios nos dice, versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo
sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esas son las características o cualidades que un pastor debe tomar en su vida para llevar la iglesia de Dios. Y otro pasaje también voy a leer donde 2 Timoteo 3:17 dice la siguiente: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el pastor tiene que tener esas habilidades, aptitudes, destrezas para llevar el ministerio de Dios relacionado conforme a este pasaje bíblico. En la administración pastoral presenta como proveer el cuidado pastoral a una congregación local, usando las competencias, habilidades de liderazgo para la administración, de manejar la organización y sus finanzas sin el reproche. Debe desarrollar una mayordomía fiel, demostrando el hacer decisiones en grupos, desarrollando la formación de equipos, reclutando los voluntarios con decisiones para el trabajo del campo pastoral. Que sea un paso positivo en el crecimiento de la iglesia. El pastor no es llamado a campaña político. El pastor es un llamado divino para el campo ministerial, para la iglesia del Señor. El pastor debe llevar un estilo de Cristo, debe ser misionero evangelístico. Hoy en día, misiones es el estudio práctico de cómo cumplir con la gran comisión. Se considera como el vocero de Dios, apto para impartir el evangelio, discipular al nuevo creyente. Su función principal es de preparar líderes para pastorear el rebaño de Cristo, entrenados en los aspectos y responsabilidades del ministerio pastoral, buscando que el futuro pastor sea un hombre de Dios íntegro. Da énfasis en quién es el pastor como persona, incluye cómo organizar y administrar su tiempo en el pastorado y informa sobre la celebración de las ordenanzas funerales y otros servicios especiales. Su profesión es de educar a los cristianos, nutriendo con la palabra de Dios en una condición correcta como agentes de cambio por medio del arrepentimiento a la estatura de Cristo. Una de las mayores competencias en su desarrollo del pastor en el siglo presente, su responsabilidad es de asumir con la responsabilidad sobre el rebaño de Cristo. El pastor debe pasar o perder su tiempo más dedicado en llevar la obra misionero de Dios como encargado en la mayordomía fiel, con el servicio de prestar que él desea. Misiones. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, placer de compartir
sobre las cualidades o características que un pastor desea o debe desarrollar en su tiempo. Bendiciones a todos.